Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Hoy quiero tratar de llevarles con este video imágenes que voy a estar dibujando en el tablero acerca de lo que está pasando con One Ecosystem y por qué es tan importante que puedas ver este ángulo de visión que la compañía nos mostró hace pocas semanas atrás, pero que muchas personas no le pararon, como quien dice, atención a esa imagen. Hoy quiero mostrarte en el tablero la información que se me ha venido a la mente y que me tiene pensando mucho. ¿Quieres enterarte de qué es lo que puede suceder? Pues regálame un like y vamos con la información. One Ecosystem está sufriendo una transformación. Y vamos al tablero para explicarles cómo veo yo el panorama y de qué se trata todo lo que viene con esta compañía. One Ecosystem entró en una etapa inicial donde todo se veía de una forma lineal en avance. ¿Ok? Y básicamente el proceso de crecimiento en sus inicios fue como que diríamos una avalancha. Muchas personas deseaban tener el conocimiento, la información, la educación acerca sobre todo lo que era el mundo financiero y las criptomonedas. Han pasado muchos años y la empresa ha ido evolucionando, pero han aparecido cosas que han hecho que la empresa adquiera un rumbo totalmente diferente en los próximos meses. Como ustedes saben, al principio la compañía era muy voraz comiéndose el mercado y eventualmente eso hizo que la compañía creciera mucho. Y la idea de esto, básicamente, de este dibujo que le estoy haciendo, es que ustedes traten de entender qué es lo que está pasando. Y muchos quizás no comprendan el fenómeno, pero tarde o temprano la transformación se va a ir dando. Y eso es lo que está haciendo la compañía con darnos la información y sobre todo con decirnos a través de una imagen que ellos postearon hacia dónde va la compañía. Como ustedes ven allí, el dibujo es claro, es una oruga. La oruga, pues su trabajo es comer, crecer. Pero llega un momento donde ese procedimiento termina. Ya creció lo suficiente y llega el momento donde esa oruga tiene que pasar por una serie de cambios. Y eso es lo que ha estado pasando con la compañía. Nosotros estamos en este proceso, donde ven el ganchito, y estamos en una etapa de muchos cambios. Y a veces noto que algunos están como un poquito desesperados, ansiosos, porque lo que yo había dicho hace unos meses atrás, que en 90 días todo iba a cambiar, es una realidad. Nada más que ha tomado un poquito más de tiempo. El desarrollo
de la parte IT de la compañía, pues casi está en una etapa muy avanzada. Tengo que decirles que vamos a estar viendo el OneForex pronto, más de lo que tú te imaginas, y vamos a entrar en ese nuevo universo. Esto es lo próximo que viene, y las actualizaciones de DealShaker que le van a permitir a los comerciantes tener más usabilidad y por ende poder tener liquidez en sus ingresos. Entonces el desarrollo de este proceso, donde está la compañía ahora mismo, ha creado ya una pequeña abertura donde está generando la salida de la próxima mariposa. Esta mariposa lo que pretende es, como quien dice, alcanzar grandes alturas. Y para eso, mi amigo y mi amiga, te exhorto que actives tus cuentas y no dejes que las cosas pasen, lleguen y tú no estés preparado. Entonces, esta mariposa lo que pretende es volar alto, muy alto. Y la idea de la mariposa, cuando la compañía pone el ejemplo, si ustedes lo vieron en esa imagen tan clara, yo no sé ustedes, pero a mí me quedó claro que lo que persigue la compañía es ponernos a volar de lo alto, donde la marca en sí va a agarrar un prestigio increíble, la moneda va a tener un valor sostenible y van a venir cambios interesantes donde todo aquel que tenga One se va a sentir afortunado porque se los van a arrancar de las manos. La gente los va a querer, la gente va a desear tener esa moneda y va a querer saber cómo minarla, pero ya el proceso de minería está transformándose. Todo aquel que tenga One va a poder utilizarlo en las aplicaciones tecnológicas que está desarrollando la compañía para crear un fintech totalmente diferente a lo que existe en el mundo al día de hoy. Es que eso es lo que la gente no está observando. One Ecosystem es una compañía de tecnología, de desarrollo de software. Entonces ellos como compañía de software pueden crear lo que quieran. No hay límite, la imaginación es un límite. Y la idea, como yo les decía a ustedes, es llevarnos juntos con la compañía a ese gran desarrollo. Entonces, una vez que la mariposa tiene la capacidad de volar, ¿qué pasó? Pues tenemos todo el mundo para poder transportarnos e ir donde querramos. Yo lo que busco, lo que trato de entender, es que al principio, como orugas, estábamos creando la comunidad. ¿Ok? Vamos a poner aquí comunidad. ¿Ok? Como oruga estamos creando la comunidad. Y esa comunidad, se puede ver que está dentro de la oruga, está contenida, está allí como a espera de esta transformación. Una vez que ese proceso ha terminado, viene una etapa donde el equipo IT, ¿ok? El equipo IT se ha puesto a desarrollar toda la parte tecnológica para que esa parte tecnológica nos lleve de una forma pública a un universo nuevo, donde muchos de los que me están escuchando desconocen la usabilidad de una cadena de bloques
y entender cómo opera el mundo de la criptografía. Y la idea es que más adelante todos podamos ir aprendiendo poco a poco sobre esta tecnología. Es muy nueva, pero en los próximos años va a ser tan natural que todos los que estén conectados con la información van a poder crecer y volar como esta mariposa. Ok, voy entonces al siguiente ejemplo. Supongamos que esta mariposa tenga la capacidad de generar diferentes negocios. Voy a dibujar la mariposita aquí. Y la capacidad de volar es lo que nos va a permitir como ecosistema ir a otros ecosistemas que ya existen también. Porque como vamos a tener la capacidad de desplazarnos libremente por este universo de blockchain, podemos entrar a varios proyectos y desarrollarlos a nuestro antojo según la necesidad de nuestra comunidad. Porque eso es lo que está haciendo el equipo IT. Entonces, podríamos decir que una de esas alas de la mariposa pudiera ser el desarrollo completo de DealShaker. Que DealShaker permita conectarse con todo lo que es el universo de la fluidez líquida de los comercios para que ellos puedan recibir la moneda One y a su vez ellos puedan también hacerla líquida y transferirla a sus cuentas bancarias a través de la tecnología que va a desarrollar el gerente general del DealShaker mundial. La otra herramienta, que sería la otra ala de esta mariposa, pudiera ser, ¿por qué no?, el OneForex. Y el OneForex, vamos a poner aquí una X para que le dé más forma. Ya ustedes saben, OneForex nos va a permitir a todo crecer, sobre todo aprender mucho sobre lo que es el mundo del trading, porque es vital entender este universo del trading para poder que nosotros, como dueños y propietarios de un activo digital, podamos entender claro la responsabilidad que tenemos como usuarios y sobre todo la responsabilidad que tenemos como una moneda que nos va a dar libertad financiera a todo aquel que la tenga. Porque vuelvo y les repito, la moneda One está creando un poderoso ecosistema para que seamos la mejor del mundo. Con un ecosistema sostenible y poderoso, nadie va a poder con nosotros. Entonces ya tenemos DealShaker desarrollado y le voy a poner otros dos puntales interesantes donde la compañía va a hacer un salto gigantesco y va a permitir que esta mariposa con sus alas alcance nuevas regiones. Y vamos entonces con la otra ala, y me estoy refiriendo básicamente ¿a qué creen ustedes? A un aplicativo tecnológico llamado Travel One. Travel One es una herramienta que más adelante les voy a tocar cómo funciona, porque ya he estado observando datos acerca de cómo es todo el negocio del Travel One. Pero esto lo que viene a futuro. A futuro, porque ya este año ya lo que queda es nada. Este año ya lo que queda es nada. Estamos ya a pocos meses de que el año termine. Y básicamente Travel One va a ser una herramienta una vez que la transformación de la mariposa se dé por completo.
Travel One va a ser una herramienta que va a ayudar a muchos a hacer negocios y poder utilizar sus One. Supongamos que el porcentaje que se pueda utilizar en Travel One arranque del 25% al 70%, dependiendo de las ofertas que pueda tener la aplicación, y que tú dispongas de tus One para darle uso a esa aplicación que está relacionado a todo lo que es al viaje, al turismo, y tú tienes las monedas, tienes la aplicación, y lo único que tienes que hacer es conectar a personas que quieran viajar y ahorrarse un dinero en una agencia tradicional, y tú te vas a convertir en un agente de viaje, si así lo quieres hacer, y empezarás a viajar por todas partes del mundo si lo quieres, igual como la mariposa, y disfrutar tus One alrededor del mundo. Yo no sé ustedes, pero esta idea de poder viajar donde yo quiera con mis One representa mucho lo que es esta mariposa. Y el otro puntal que vamos a hacer es básicamente el producto físico que va a desarrollar la compañía. Y para un producto físico uno va a poner una cajeta aquí que representa la parte física de un producto X. No sabemos todavía qué va a ser el producto, pero lo importante es que este producto que va a desarrollar la compañía nos va a permitir tener otra herramienta de venta. Y lo interesante es que también vamos a poder usar los One para comprar el producto y poder hacer la red y hacer negocio y consumirlo también. Porque créanme que va a ser un producto excelente. Y este producto va a permitir que todos podamos hacer una red con un producto físico. Aquel que quiera hacer network marketing y hacer dinero desde casa, esto va a ser una tremenda herramienta. Entonces tenemos estas 4 alas nuevas de cosas interesantes que está pasando en One Ecosystem, y que está dándose la metamorfosis para que pronto todos estos puntales y herramientas para hacer negocio en el mundo online estén disponibles para ti, amigo y amiga. Entonces, imagínate tú lo que nos espera. Ya el One Forex está a la vuelta de la esquina. Apenas salga el One Forex, vamos a empezar a trabajar con esa aplicación. Nos va a mantener ocupado un tiempo, pero lo importante es que ustedes aprendan a utilizar el One Forex. Entonces ya estamos claros con esto, ¿no? Viene el One Forex, esto es lo que vendría en primera instancia. Después, como yo veo las cosas, lo que viene en segunda instancia es el Deal Shaker, todas las mejoras del Deal Shaker. ¿Y cuáles son las mejoras del Deal Shaker? Bueno, permitir que los comercios puedan hacer líquido su One en alguna proporción, aunque sea un 5, 10%, 20% al principio, y que los euros que reciban los pueden hacer líquidos de una vez pasándolos a su cuenta bancaria o un sistema de tarjeta de crédito. Imagínense, esto es un trabajo complejo porque esto es a nivel global, pero esas son las posibilidades que venga. ¿Quién quita que la compañía desarrolle algún sistema con los euros y desarrolle algo interesante con esta moneda y sea como una especie de stablecoin, que es lo que sería lo ideal, ¿no? Que eso se pudiera hacer a futuro. Ya veremos qué es lo que pasa, porque la compañía nos puede dar muchas sorpresas. Lo que yo les digo a ustedes es que somos creadores de blockchain, de una cadena de bloques, y la compañía puede crear toda clase de cosas relacionadas con el blockchain. Proyectos de Web3, puede desarrollar proyectos de token no fungibles, puede desarrollar otras monedas también, no solo One, puede crear 2 o 3 monedas más si ellos quieren. Eso. Pueden crear varios tipos de monedas criptográficas. Y lo ideal sería una stablecoin y el One, y quizás otras monedas a futuro para proyectos que puedan desarrollarse como fue One, ¿no? Aquellos que quieran arrancar de cero con otra moneda y no perece la oportunidad, lo pudieran hacer en un futuro. Miren, la imaginación es el límite, y por eso esta mariposa representa eso. Una mariposa
es la libertad creativa, que te va a elevar a alturas y alcanzar lugares que antes para ti y para mí quizás no teníamos la capacidad o el acceso. Y eso lo va a desarrollar el Travel One. Travel One es un aplicativo, es un software igual, que la compañía lo está haciendo propio con su desarrollo IT, su desarrollo técnico, su desarrollo IT. Y lo interesante es que cuando eso está disponible, yo me imagino que para final de año, quizás para año nuevo, nos den la sorpresa, porque esto todavía tiene un proceso de desarrollo que hay que hacer. Pero va a estar disponible, imagínense, vamos a recibir el año con un aplicativo de viaje. Y eso lo dijo el CEO en Vietnam. Y eso es muy positivo. Lo otro es el producto de paquetes de producto. Imagínense que ellos pudieran contactar a alguna compañía europea o en Estados Unidos que no haya desarrollado nunca la red. Y como nosotros somos profesionales en red, y lo digo de esa manera porque yo un momento pues desarrollé la red al principio, y yo sé que muchos quizás no lo han hecho porque no entendieron mucho cómo era el asunto de la parte educativa y las monedas, y hubo mucha confusión y se interpretó mal lo que la compañía quería desarrollar. Y les digo esto porque el proyecto One es el proyecto que se va a desarrollar futuro. Déjenme quitar esta imagen un momentito para que ustedes más o menos entiendan cómo yo veo todo. Una vez que todo esto se desarrolle y se logre la meta, porque hay una meta, y esa meta es que exista en el mundo One, en el ecosistema One, en la nueva DealShaker, esta cantidad de comercios afiliados. 1 millón de comercios. Y la idea, ¿por qué tiene que ser así? Porque el desarrollo de 1 millón de comercios va a darle la capacidad de DealShaker de poder expandir más el comercio y convertirnos como otros comercios gigantescos que existen en el mundo y que operan de formas similares. Pero la idea de 1 millón va a darle super usabilidad a la moneda One. Entonces, 1 millón de comercios, y lógico, mínimo 10 millones de usuarios. Y lo interesante es que estos 10 millones de usuarios van a entrar con el OneForex, con la nueva DealShaker, porque ahí también se crean usuarios, con los productos físicos que va a lanzar la compañía y con el OneTravel, porque te garantizo, como somos una compañía networker, todos esos usuarios que se crean a través de estas 4 alas de la mariposa, que va a generar ingresos a la compañía e ingresos a los que tienen One, la red va a crecer mucho y va a permitir darle mucha usabilidad a la moneda a todos aquellos que la tengan. Amén de que no podemos dejar atrás que la educación del One Academy es una de las cosas puntales, porque el One Academy es básicamente el corazón de la compañía. Y como corazón de la compañía, esta información no va a terminar de dársele a la humanidad porque estamos poniendo atención en otras partes del proyecto. Todo lo contrario, el One Academy va a ser vital porque todo el mundo va a necesitar aprender sobre criptografía, y es ahí donde viene la ventaja de aquel que tiene el conocimiento y
puede aprender más y darles información a otros. Y por eso, mi amigo y mi amiga, el One Academy va a seguir creciendo, porque pueden entrar conocimiento e información, paquetes sobre marketing digital. Eso lo pueden meter ellos fácilmente para que la gente aprenda a hacer negocios digitales y publicidad digital. Y esos paquetes igual traen sus promociones de token y todo. Y eventualmente las personas pueden aprender un poco para manejar su negocio. Hay que tener fe, chicos. Si con el One Academy la compañía creció todo lo que creció, imagínense con los otros productos que están por salir. Vamos a agarrar un mercado totalmente diferente, nuevo, y va a ser muy interesante. Básicamente quería decirles que esta información la tenía en mente, y realizar este video fue muy placentero, aquí de hacerles estos dibujitos. Espero que a ustedes les haya gustado. De momento quería darle las gracias a todos por su atención y recomendarles que se suscriban a Luxor TV. Si tienes problemas con tu cuenta porque no has podido entrar, te podemos dar el apoyo, la orientación para que entiendas cómo hacerlo. Tenemos muchos tutoriales en el canal que pueden ayudarte para que tú puedas entrar a tus cuentas. Así que básicamente eso era todo lo que yo tenía que hablar con ustedes hoy. Espero que les haya gustado la información. Suscríbanse al canal, regálenme un like y será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias por su atención.